¿El CIATA está conectado directamente con el monitoreo del río Medellín? Nosotros tenemos Red Río. La Red Río es una red adicional que pues la operamos desde el área metropolitana y busca determinar cuáles son esas características físico-químicas del río Medellín. Es decir, nosotros a través de esta red lo que vamos determinando es si las plantas, las PETAR que tenemos tanto en San Fernando como en Niquía están cumpliendo su objetivo, y evidentemente hay unas muy buenas noticias. Yo creo que lo comentamos acá en el programa el año pasado en diciembre que estuvimos, y es que el río Medellín está teniendo vida. O sea, ya hemos podido detectar que hay algunas especies de peces que están naciendo en el río, es decir, el río así se como oxigena. lo ve uno. Hay unas especies oscuro. que están naciendo. Sí. Y esto pues son buenas noticias, quiere decir que las plantas de tratamiento funcionan, pero que hay que seguir haciendo un esfuerzo muy grande a través de la prestación de servicio público y a través de la recolección de aguas residuales para mejorar. Incluso Empresas Públicas de Medellín tiene un proyecto a futuro en Girardota que busca también esta descontaminación, es una PETAR también que busca descontaminación del río Medellín en el Valle de Aburrá. Hay unos proyectos estratégicos que estamos también desarrollando desde el área metropolitana, desde el municipio de Caldas, principalmente para proteger el nacimiento del río Medellín en el Alto de San Miguel, y otro tipo de obras pues que son más físicas y que tienen que ver con la protección del cauce. Bien, pueda María Andrea. No, me quería quedar un momento en el río de Medellín, directora, porque pues esta semana también en el Consejo de Medellín, donde usted ha ido también varias veces, exponía, por ejemplo, el concejal Alejandro de Bedut, que era muy importante realmente prestarle atención. Eso es una buena noticia la que usted nos da, que ya el río de Medellín hay vida, incluso los niveles de oxigenación también nos habían explicado acá que habían subido, y eso es bastante importante. Pero también se necesita, no sé cuál es la palabra técnica, que se excave más el río Medellín, justamente dragarlo. Porque obviamente pues ya vienen muchos residuos, sedimentos, las piedras, y esto hace que cuando llueva pues también se pueda desbordar. ¿Qué planes hay para el río Medellín? Que cruza, o el río Aburrá, también como se conoce. Río Aburrá Medellín, es el nombre, digamos, que está en la mayoría de la literatura que hay sobre el río. Bueno, son varias cosas. Digamos que la intervención del río se ha determinado, nosotros hicimos un estudio con la Universidad Nacional que nos ha detectado principalmente cuáles son esos puntos críticos que tenemos que atender rápidamente. ¿Por qué lo hace el área metropolitana? Realmente la responsabilidad de la gestión del riesgo está a cargo de cada alcaldía. El área metropolitana es solidaria en esa gestión, y lo que busca es también articular. El río nos pertenece a todos, el río cruza desde el municipio de Caldas hasta Barbosa todo este Valle de Aburrá, entonces digamos que ese rol articulador que tiene una entidad como el área metropolitana lo ejerce con estos estudios, lo ejerce también en su competencia de autoridad ambiental, y ahí entramos a determinar qué puntos tenemos que atender que son de gran impacto o porque generan inundaciones como las que hemos visto también en los aguaceros que hemos tenido durante los últimos años, que hay unos puntos bastante críticos, o qué puntos están desestabilizando y que pueden afectar o la vía férrea del metro o la autopista o la regional, que también son vías importantísimas y que no podemos darnos el lujo de que colapsen. Entonces ahí vamos a entrar ya con un proceso de licitación pública que estará en curso muy próximamente a intervenir estos puntos. Y adicional, cuando tú hablas del dragado, la universidad que nos explica técnicamente, el dragado, digamos que no es posible hacerlo en su totalidad porque lo que genera es que el río tenga más velocidad y genere otras socavaciones, pero sí hay unos puntos, y esto lo llaman barras. No sé si a veces cuando uno pasa ve como ciertas islas al interior del río, como donde se forman rocas, hay rocas, hay matas, hay una cantidad ya como incluso pues se ven muy consolidadas esas islas. Esas sí hay que eliminarlas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es reducir el cauce del río y generar que tenga más velocidad en algunos puntos. Entonces, con ese estudio lo que hicimos fue no determinar un dragado completo del río, sino eliminar esas barras y eliminar, digamos, con esto también la criticidad que generan este tipo de estructuras que se van formando. Director.